¿Cuántos estamos contentos? Gracias a Dios que estamos aquí todavía y estamos listos para continuar, para estar con la palabra del Señor. Amén. Que Dios es bueno y siempre que nos reunimos es motivo de celebración, es motivo de estar contentos, ¿verdad? Ve al vecino de lado, voltea a ver al vecino de lado y dice: el vecino, es motivo de alegría, es motivo de gozo. Estamos aquí, estamos bajo la cobertura del Señor, estamos bajo la protección de Dios, ¿verdad? Llegamos. ¿Sabe cuánta gente quisiera tener estos momentos de adorar a Dios, de estar en la presencia del Señor, y no conocen al Señor, ¿verdad? No saben que hay un camino, que hay una esperanza. Por eso es importante que usted y yo nos llenemos del Señor, para que también usted y yo salgamos de este lugar, ¿verdad? Para reflejar el amor de Dios y para compartir lo que el Señor nos ha dado, para compartir lo que el Señor hace en nuestras vidas. Amén. Así que bueno, es siempre que, por eso dice la palabra del Señor: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos, ¿verdad? Cuando vengamos a la iglesia, yo sé que venimos con cargas muchas veces, con preocupaciones, con problemas, ¿verdad? Pero el simple hecho de poder venir a la iglesia, el simple hecho de poder venir a la casa del Señor, debe ser motivo de gozo, amén, de poder decir: Señor, arrastrando la cobija, pero llegué, ¿verdad? Aunque sea ahí todo golpeado, rasguñado, despeinado, desplanchado, ¿verdad? De la ropa, pero llegamos, eso es lo importante, amén. Y el Señor se goza con nosotros, el Señor se deleita cuando escucha nuestra adoración, nuestra alabanza. Aunque por dentro estemos sufriendo, estemos, no sé, angustiados, pero cuando cantamos al Señor, el Señor se goza con nosotros y nos imparte también de su gozo. Amén. El Señor nos ministra también con su gozo y con libertad. Así que cuando vengamos a la iglesia, gócese. Dile a la persona de un lado, dile: gózate, hermano. Gózate. Amén. Vamos a ir en nuestra Biblia al libro de Éxodo capítulo 8. Hemos estado en Éxodo estos días, bueno, los miércoles, porque terminamos ya la serie de los 10 mandamientos, que estuvo muy interesante. Y este próximo miércoles, creo que ya es el final, el último miércoles del mes. Entonces, este próximo miércoles vamos a tener nuestro servicio de ayuno y oración. Acuérdese, tenemos ayuno y oración el miércoles, y vamos a tener uno o dos miércoles tal vez de descanso. Bueno, no de descanso, sino de tener otro mensaje abierto, pues otros temas. Y después vamos a empezar otra serie que estamos preparando, que se llama, bueno, no le hemos puesto nombre, pero se trata acerca del mundo espiritual. Es el mundo espiritual. Vamos a estar estudiando cómo se mueve el mundo espiritual, cómo trabaja, cómo funciona. Y cuando entendamos eso, cómo funciona el mundo espiritual, vamos a entender muchas cosas que pasan en el mundo. Vamos a entender, sobre todo, por ejemplo, ahorita que está la guerra, bueno, vamos a entender por qué de la guerra, y vamos a entender el por qué de muchos aspectos del comportamiento de los seres humanos, que a veces no son cosas que se originen en el mismo ser humano, sino somos influenciados. Pero no todo es influencia. También tenemos libre albedrío, también tenemos la libertad, y gracias, ¿verdad?, a ese libre albedrío que el Espíritu Santo usa, podemos nosotros seguir al Señor, podemos venir al Señor y entregarle nuestras vidas. Pero bueno, ahora vamos a continuar con un poco del libro de Éxodo. Dice Éxodo capítulo 8, versículo 1 en adelante: entonces el Señor dijo a Moisés: ve a Faraón y dile: así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero si te niegas a dejarlos ir, entonces heriré todo tu territorio. ¿Con qué dice?
Dígalo fuerte, ¿con qué? Con ranas. El Nilo se llenará de ranas que subirán y entrarán en tu casa, en tu alcoba y sobre tu cama, en las casas de tus siervos y en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Subirán las ranas sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Dijo además el Señor a Moisés: dile a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, sobre los arroyos y sobre los estanques, y haz que suban ranas sobre la tierra de Egipto. Amén. Encontramos aquí lo que conocemos como la segunda plaga en Egipto. Acuérdense, fueron 10 plagas que el Señor envió para destruir la idolatría que había en Egipto. El propósito de las plagas, cada una de las plagas destruyó la falsa fe que había de los egipcios hacia sus dioses. Y al mismo tiempo fue una demostración del poder de Dios hacia el faraón y todo Egipto, para que ellos dejaran ir al pueblo de Israel. Para que, acuérdense que el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto y Faraón no quería dejarlos ir porque los usaba como mano de obra para construir sus ciudades. Entonces, no era tan fácil deshacerse de los israelitas, de los hebreos. Y dice la Biblia que cuando Moisés fue con Faraón, enviado por el Señor, enviado por Dios, y le dice Moisés a Faraón: Jehová me envió y Jehová me dijo que dejes ir a su pueblo porque es necesario que su pueblo le sirva en el desierto, que él los va a llevar para que le sirvan, pero tienes que dejarlos ir. Y la Biblia dice que la respuesta inmediata de Faraón fue: ¿quién es Jehová para que yo le obedezca? ¿Quién se ha creído este Jehová que es? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Faraón tenía sus propios dioses. Cuando hablamos de dioses, bueno, conocemos la mayoría de los dioses de las mitologías vienen del mundo grecorromano. Pero antes también de la cultura grecorromana, la cultura egipcia estaba llena de falsos dioses. Y cada uno de esos dioses tenía una importancia y representaba una parte de la vida del pueblo de Egipto. Y entonces los egipcios confiaban, tenían su fe puesta en sus dioses y creían que estaban seguros con ellos, ¿no? Porque sus dioses los cuidaban, porque sus dioses les procuraban lo mejor para ellos. Pero cuando el Señor viene y le dice: deja ir, así dice el Señor, ¿verdad? Que dejes ir al pueblo. Y entonces Faraón lo toma como: ¿por qué los voy a dejar ir? No tengo ninguna razón para dejarlos ir. Me sirven muy bien, ¿verdad? Son una mano de obra, no les tengo que pagar, están a mi servicio, a mi disposición. Y además, dice el Faraón, no quiero, los necesito, pero además no quiero dejarlos ir. Pero además de todo eso, dice Faraón, ¿quién es Jehová? O sea, ¿por qué tú vienes a mí en nombre de un Dios y yo tengo aquí conmigo un montón de dioses? Y esa era la confianza de Faraón. Yo aquí tengo un montón de dioses, que es como si estaba diciendo: a ver, aquí tengo que mi barrio me respalda, mi barrio de dioses me respalda. Y tú vienes nada más con un Dios y me quieres atemorizar. Y entonces Faraón dice: no los voy, y es más, les voy a aumentar el trabajo, los voy a poner más carga de trabajo. Y entonces comienza lo que se conoce en la Biblia, en el libro de Éxodo, como las plagas. ¿Usted se acuerda cuál fue la primera plaga? El agua se convirtió en sangre, ¿verdad? Dice que tocó Moisés y Aarón el agua y se convirtió en sangre. Todas las aguas de Egipto se convirtieron en sangre. Y entonces dice que los
Faraón tenía unos hechiceros que estaban con él. Y quiero decirle algo, los hechiceros que la Biblia menciona, que después Pablo los menciona en una de sus cartas, no recuerdo cuál es, pero Pablo tradicionalmente, ¿verdad? Aunque aquí en Éxodo no dice los nombres, pero tradicionalmente se conocieron, y Pablo los menciona más adelante como Janes y Jambres, así los menciona en el Nuevo Testamento. Pablo hace referencia a ellos, dice Janes y Jambres resistieron a Moisés. Entonces estos hechiceros de Faraón, no piense usted que solamente eran así como brujos. Sí eran brujos, pero no solamente representaban la brujería o la hechicería, sino que representaban también el conocimiento, porque en la antigüedad, cuando hablamos de magos o hechiceros, no solamente es gente que hacía conjuros o que hacía hechicerías, pero también era gente que estudiaba, que tenía el conocimiento, que aunque el conocimiento era muy limitado, pero ellos tenían el conocimiento, vamos a decirlo así, eran los científicos de aquella época que encontraban una respuesta para todo. Encontraban una salida y una explicación para todo. Conocían un poco de medicina, conocían un poco de ingeniería, conocían un poco, ¿verdad?, de agricultura, de ganadería, y entonces tenían siempre una respuesta. Eran personas que estaban dedicadas a estudiar, pero también, ¿verdad?, tenían su parte de hechiceros, de brujos. Entonces dice que Moisés y Aarón extendieron sus varas y el agua se convirtió en sangre. Y dice la Biblia que los hechiceros de Faraón hicieron lo mismo. Cuando Moisés arroja su vara y se convierte en serpiente, dice que los hechiceros que estaban con Faraón hicieron lo mismo, arrojaron sus varas y se convirtieron en serpientes. Pero la vara de Moisés las devoró, dice la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando en esa lucha espiritual que había? Los hechiceros que estaban con Faraón le estaban diciendo a Faraón: no te dejes apantallar por lo que Moisés hace, ¿verdad? Porque tiene una explicación, hay un porqué, hay una razón. Entonces los hechiceros trataban de darle una explicación a Faraón para que no fuera Faraón, ¿verdad?, a deslumbrarse, a decir: ¡ay, mira los milagros que Moisés está haciendo!, ¿verdad? Dice que los hechiceros comenzaron a imitar, a encontrar una explicación. Y después de esto, aunque fue algo muy fuerte, el hecho de que las aguas se convirtieran en sangre, pasó. Y Faraón, dice la Biblia, endureció aún más su corazón. Y entonces viene nuevamente el Señor, envía a Moisés y a Aarón y le dicen al Faraón: deja ir a mi pueblo, o si no yo te voy a traer, dice, una plaga de ranas. Las ranas eran un animalito que tenía un significado muy especial en Egipto. El ídolo más grande que tenían los egipcios era el río, porque el río de ellos, ellos dependían del río para vivir, ¿no? Cada año, en la época de lluvias, el río crecía y se desbordaba, el río Nilo se desbordaba. Y después, cuando las lluvias ya cesaban y el río volvía otra vez a su caudal normal, dejaba los alrededores del río, de la orilla, lo dejaba lleno de animales, de peces muertos, de limo, de plantas, de lirio que estaba en el agua. Y todo eso, cuando se descomponía, cuando se podría, fertilizaba la tierra, y eso hacía que la gente pudiera sembrar y hubiera buenas cosechas. Y entonces, cuando el río Nilo crecía, se desbordaba y volvía fértiles las tierras que estaban ahí a las orillas del río, cuando el río comenzaba a regresar a su cauce normal, ¿cuál era la señal de que ya el río estaba volviendo a su cauce y que ya pronto iban a poder sembrar para tener una nueva cosecha?
¿Cuál era la señal? Que empezaban a salir ranas. Empezaban a salir ranas, ¿verdad? Y cuando veían las ranas era una señal. Entonces, la rana representaba para ellos una deidad. Había una representación de una rana, así pues, como las ranas que conocemos, ¿verdad? Pero también había una representación, tenemos una imagen por ahí, no sé si está lista. Tenemos una imagen de un ídolo que los egipcios tenían, ahí está, mire, bien guapo. Era una persona, un cuerpo de una mujer, pero con la cabeza de una rana. Se llamaba Hekel, algo así. Y era la diosa de la fertilidad. Esa era una deidad que ellos adoraban porque creían que las ranas eran enviados de los dioses, de este Dios, que les anunciaba que ya venía la época de que la tierra se volvía fértil para poder sembrar. Entonces, las ranas enviadas por este personaje, ellos creían, anunciaba la vida, anunciaba que venía la vida. Ellos creían que esta deidad estaba presente cada vez que un ser humano nacía y era la que anunciaba que venía una vida también. Entonces, la rana estaba asociada directamente en la cultura egipcia con la vida. Entonces, Moisés le dice a Faraón: si no dejas ir al pueblo de Dios, vamos a traer una plaga de ranas. Si tanto te gustan las ranas, si tanto las amas y las adoras, porque la razón que Dios permitió todo esto es porque la respuesta de Faraón, hermano, la respuesta de Faraón, muchas veces pensamos, ese Faraón estaba bien loco. Ese Faraón, ¿qué tenía en la cabeza? ¿Verdad? ¿Cómo se atreve a decir quién es Jehová para que yo le obedezca? Bueno, quiero decirle algo. A veces no estamos muy lejos de esa actitud de Faraón. A veces, hermano, el Señor nos llama a obedecerle en ciertas áreas de nuestra vida y con nuestras palabras muchas veces decimos: sí, Señor, tú eres todo para mí, yo me rindo todo a ti, ¿verdad? Yo te entrego toda mi vida, te entrego todo lo que soy. Eso decimos con nuestras palabras, pero muchas veces con nuestras actitudes decimos lo mismo que Faraón dijo: ¿y quién es Jehová para que yo le obedezca? ¿Por qué? Porque Faraón estaba confiado en sus dioses. Faraón decía: yo no necesito obedecer a Jehová porque yo tengo a mis dioses que me protegen. Yo no tengo por qué tener miedo de Jehová porque tenemos a nuestro Dios, Rana, que nos protege. Y estaban aferrados a su idolatría. Y entonces el Señor le dice: ok, ¿te gustan las ranas? ¿Prefieres las ranas? Te voy a dar ranas. Y entonces dice que le dijo a Moisés: dile a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, sobre los arroyos y sobre los estanques, y haz que suban ranas sobre la tierra de Egipto. Versículo 6. Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y las ranas subieron y cubrieron la tierra de Egipto. Los magos hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron subir ranas sobre la tierra de Egipto. Fíjese bien lo que pasó. Hubo una advertencia. Se le dijo a Faraón: si no obedeces lo que Dios te está diciendo, si no haces lo que Dios te está pidiendo, dice, van a venir ranas, vamos a traer ranas sobre ti. Y Faraón dijo: pues si las ranas son otras amigas, ¿verdad? Si las ranas son lo mejor que le puede pasar a Egipto, es que haya ranas, porque se supone que cuando hay ranas es porque viene la época buena. Las ranas son precursoras de la mejor época, que es la época de fertilidad, que es la época donde hay vida, que es la época donde hay progreso. Entonces dice Faraón: a mí no me asustan las ranas, porque las ranas significan fortuna,
significa buena suerte. Y entonces el Señor le dice, ok, si tanto amas las ranas, ahí te va. Dice que mandó a Aarón que extendiera su vara y subieron ranas. Ahora, quiero que sepa, hermano, quiero que entendamos lo que dice la Biblia en los versículos anteriores, lo que iba a pasar. En el versículo 3 dice, el Nilo se llenará de ranas que subirán y entrarán en tu casa, en tu alcoba, sobre tu cama, en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos, en tus artesas. Subirán las ranas sobre ti, sobre tu pueblo, sobre todos tus siervos. ¿Puede imaginarse? Faraón dice, con todo esto que escuchó Faraón en su mente era ranas igual a abundancia, bendición, prosperidad. Muchas ranas igual a mucha prosperidad. Más ranas igual a más prosperidad. Entonces Faraón dice, no hay problema, no pasa nada. Y entonces Faraón se va a dormir, se acuesta en su cama, sintiendo que él es el que tiene el control y que nadie puede venir a decir lo que tiene que hacer. Y entonces Faraón se duerme, ¿verdad? Como siempre, y está listo para la mañana siguiente levantarse y seguir con su agenda, ¿verdad? Pero imagínense por un momento que de repente, ya sabe que cuando se acerca la hora de levantarse o cuando suena la alarma y uno está así como en 5 minutos más, ahorita me levanto, y en lo que te estiras, en lo que te acomodas, en lo que se empieza a cargar, ¿verdad? Toda la información empieza, y imagínense, y de repente Faraón se está estirando en su cama y de repente siente algo frío en la pierna y dice, ay, ¿qué será? Una gotera, me cayó una gota de agua, ¿qué será? Y se hace así con la mano y siente algo frío sobre su pierna. Y cuando quita la sábana, es una rana. Y dice Faraón, ¿cómo llegó esta rana hasta aquí? Y pues la avienta, ¿no? La quita así. Pero cuando se baja de la cama y se va a poner las pantuflas, mete el pie en la pantufla y siente algo frío. Y cuando saca el pie, hay una rana en la pantufla. Y cuando se levanta de la cama, se da cuenta que hay varias ranas que están sobre su cama, sobre el piso de su cuarto. Se asoma por la ventana y sorpresa, toda la calle está verde de ranas y por todos lados se ven ranas. Y entonces Faraón probablemente dice, algo me está pasando, estoy soñando, no sé, algo está sucediendo. Voy a levantarme y voy a ver qué pasa. Va al baño, levanta la tapa del excusado y hay ranas en el excusado. Y Faraón dice, esto no puede estar pasando. Baja y resulta que hay ranas en toda su casa. Cuando abre el cajón de la cocina hay ranas, dice la Biblia, en el horno, el horno y la artesa, que eran la base de lo que había en todas las casas egipcias, porque la artesa era el lugar donde amasaban, o donde hacían la masa para el pan, donde amasaban la harina para hacer el pan, y el horno pues donde horneaban para hacer el pan, y todo estaba lleno de ranas. ¿Se puede imaginar una plaga de ranas? Por un momento piense que es usted el que está ahí. Y imagínese, ¿qué haría usted con su casa llena de ranas? Y abre la puerta para que se salgan las ranas y en vez de salir entran más. Y sale a la calle y no puede evitar escuchar cómo truenan las ranas que usted va aplastando. Y van tronando y van tronando y van tronando. Y usted sale y es una locura porque todo el piso está, la calle, en la pared de las casas están pegadas las ranas y a donde usted vaya hay ranas. Y la gente se vuelve loca. Al principio la gente dice, esto es bueno porque significa que viene mucha prosperidad y viene mucha bendición y todo, pero empiezan a pasar los días y las ranas no se van. Empiezan a pasar los días y cada vez hay más ranas. No se puede deshacer de las ranas. Aunque usted cierre la puerta, aunque le ponga el trapo ahí abajo en la puerta, hay ranas por todos lados. Las ranas salen de donde sea. Usted va a tomar agua y en el garrafón de agua hay ranas. O sea, las ranas están por todos lados. Y no solo eso,
sino que cuando ya van varios días, pues al principio era muy fácil recoger las ranas muertas del piso, pero después hay capas de ranas sobre ranas en el piso y es imposible ver dónde hay ranas aplastadas, y las ranas que están aplastadas y muertas se comienzan a pudrir y comienzan a apestar, y hay una peste en todas las calles, en todas las casas, y hay ranas muertas mezcladas con ranas vivas. Y cuando usted quiere hablar con alguien, de repente le brinca una rana y alguien trae una rana en la cabeza y se vuelve una locura. La gente se comienza a desquiciar por tantas ranas. Y sabe una cosa, hermano, los egipcios sabían cuando las ranas llegaban era señal de prosperidad, pero ellos sabían que no, para empezar, no eran tantas ranas. Había tal vez algún método para mantener a las ranas fuera de la casa, pero ellos sabían que a los 2 o 3 días las ranas se iban, se regresaban al río otra vez. Pero comienzan a pasar los días y las ranas no se van, al contrario, hay más ranas y cada vez más y más, y cada vez es imposible controlar ya la situación. Es algo que se vuelve una locura completamente. Y entonces la gente comienza a reclamarle a Faraón y comienza a decir, ¿qué hacemos? Comienza la gente a protestar en las calles, comienza a hacerse una locura, ¿verdad? Comienza a haber saqueos en las tiendas, la gente comienza a salir a la calle a romper los cristales ahí, ¿verdad? Como en las marchas, a grafitear los establecimientos, y comienza a haber un caos, comienza a haber una locura. La gente está completamente desquiciada por la plaga de las ranas. Y entonces Faraón, en su desesperación, manda llamar a los hechiceros y dice, quiero que me den una solución. Cuando la gente ama el pecado, cuando amamos cosas que nos alejan de Dios, hermano, muchas veces Dios deja que tengamos mucho de eso que amamos, porque Faraón creía que estaba en control. Faraón creía que él tenía el control. Faraón creía que las ranas se iban a ir después de 2 o 3 días, como si las ranas le obedecieran, ¿verdad? Como si fuera algo que él pudiera controlar. Y Faraón dice, oh, no se preocupen, un par de días y las ranas se van. Pero cuando las ranas no se van, se empieza a preocupar y comienza a buscar una solución, comienza a buscar una salida, comienza a decir, ¿verdad? No, es que la culpa la tuvo el faraón anterior, porque ese fue el que permitió que las ranas vinieran. Y comienza a buscar una salida, una excusa, y cuando ve que está acorralado, manda a llamar a los hechiceros y le dice a los hechiceros, quiero que encuentren una solución, porque no quiero que a la gente de Egipto le quede la menor duda de que nuestros dioses son más poderosos que el Dios de Moisés. Y entonces los hechiceros, fíjese bien, quiero que entendamos esto. Faraón creía que él seguía teniendo el control. ¿Se da cuenta que muchas veces pensamos que tenemos el control? No, Dios nos llama a obedecerle y nosotros sabemos que no le estamos obedeciendo a Dios, pero creemos que tenemos el control. Creemos que el fuego está controlado, ¿verdad? Que nosotros podemos decidir cuándo parar, cuándo dejar, ¿verdad? ¿Has escuchado personas que les dicen, oye, mira, bueno, el ejemplo más pintoresco, ¿verdad? El alcohol. ¿Cuántas veces a una persona se le dice, ya no tomes? ¿Y qué dice la mayoría de las personas? Yo puedo dejar de tomar cuando yo quiera. El alcohol no me domina a mí, ¿verdad? Yo lo tengo dominado, yo lo tengo controlado. Cuando sabemos que no es verdad. Y estamos abrazando pecados muchas veces que nos destruyen, pero decimos, pero todo está bajo control. O sea, no hay problema, no hay cuidado, todo está controlado, todo está tranquilo. En el momento que yo quiera, otra vez vuelvo a buscar de Dios y no pasa nada. En el momento que yo decida, otra vez vuelvo a orar y no pasa nada.
En el momento que yo decida, ¿verdad? Yo puedo volver a leer la Biblia, volver a congregarme, y no pasa nada. Y muchas veces creemos que no pasa nada. Creemos que tenemos todo bajo control. El pecado. Muchas veces decimos, pues nada más un poquito, ¿verdad? Nada más una probadita, nada más tantito, pero en el momento que yo quiera, yo lo dejo, porque yo sé que es pecado, porque yo sé que a Dios no le agrada. Y la verdad, hermano, es que no tenemos control. La verdad es que no tenemos no sabemos y no nos damos cuenta, pero estamos en una trampa donde el enemigo nos hace creer que tenemos el control. Y cuando empezamos a sentir que las cosas se nos salen de control, en vez de darnos cuenta y decir, si es cierto, el Señor tiene razón, la palabra de Dios tiene razón, esto se está saliendo de control y tengo que buscar de Dios y tengo que arrepentirme. En lugar de eso, buscamos otras soluciones, buscamos soluciones genéricas y decimos, bueno, a lo mejor sí estoy un poquito mal, ¿verdad? Pero no quiere decir que ya yo esté tirado a la perdición, ¿verdad? Yo creo que hay cosas que me pueden ayudar, ¿verdad? Hay personas que dicen, no, yo sé que Diosito me ama, yo sé que Diosito me acepta así como soy, Él me quiere, ¿verdad? Y no, nada, pero yo, desde mi humanidad, desde mi punto de vista, pues sí, a lo mejor estoy haciendo algunas cositas mal, ¿verdad? Pero me puedo ayudar a mí mismo. ¿Y qué dice la mayoría de la gente, verdad? Pero de repente, de vez en cuando, voy a un evento especial, a una reunión especial. De repente, de vez en cuando tengo la oportunidad, ayudo a la gente necesitada, ¿verdad? Les doy ahí una ofrendita, doy algo. De vez en cuando voy y hago un poquito de meditación, ¿verdad? De vez en cuando me voy ahí a la playa, voy al bulevar y ahí camino un rato y contemplo, ¿verdad? La naturaleza y respiro y tengo paz. Y la gente cree que todas esas cosas pueden ayudar a controlar la situación y estamos dispuestos a hacer casi cualquier cosa que nos pidan, menos arrepentirnos y acercarnos a Dios. Empezamos a decir, bueno, pero es que hacer tal o cual cosa me puede ayudar a mejorar un poco. Ir, ¿verdad? Ahí a una sesión, a un grupo de ayuda, eso me va a ayudar un poco, ¿verdad? Me va a favorecer un poco. Ir de vez en cuando a una terapia me va a ayudar, ¿verdad? Me va a favorecer un poco. Y comenzamos a buscar salidas, soluciones genéricas, porque sabemos, en nuestro interior, sabemos que venir delante de Dios y arrepentirnos significa reconocer que estamos mal. Y no nos gusta reconocer que estamos mal. Nos gusta reconocer que estamos un poquito mal, pero no nos gusta reconocer que estamos perdidos, que estamos completamente perdidos y fuera de control. Y entonces Faraón llama a los hechiceros y les dice, tenemos que encontrar la manera de que la gente se dé cuenta de que nuestros dioses son más poderosos que el Dios de Moisés. De alguna manera tiene que haber una forma de demostrarle a la gente de Egipto que podemos salir de esta situación, de este problema, con nuestros propios medios, con nuestros propios dioses. Vamos a demostrarle que nuestros dioses son igual o más poderosos que el Dios de Moisés. Y entonces los faraones, los hechiceros, perdón, no los faraones, nada más ven un faraón. Los hechiceros de Faraón le dicen, se les ocurre una idea genial, maravillosa. Dice, no te preocupes, Faraón. Nosotros también tenemos poder porque nuestros dioses nos dan poder y te lo vamos a demostrar. ¿Y qué cree que hacen los hechiceros? Más ranas. Traen la solución y la solución de ellos es tener más ranas. Y entonces Faraón, ¿sabe qué hace? Dice, ahí está, ya vieron, se dieron cuenta cómo nuestros hechiceros también se la rifan, no nada más Moisés, también nuestros hechiceros. Y lo único que hicieron fue empeorar la situación. Cuando no reconocemos
nuestro pecado y nos arrepentimos y nos volvemos a Dios, cuando buscamos soluciones genéricas, aparentemente nosotros creemos que estamos saliendo del hoyo, pero lo único que estamos haciendo es hundirnos más. Nosotros creemos que estamos mejorando nuestra situación, pero lo único que estamos haciendo es empeorarla más. Faraón pensó que era una genialidad que sus hechiceros hicieran más ranas, porque eso le iba a ganar favor con el pueblo, de decir, no, pues nuestros hechiceros no se quedan atrás, ¿verdad? Moisés era muy acá que hace ranas, pero nuestros hechiceros también hacen ranas. Aunque el resultado, fíjense bien, hasta dónde era el orgullo de Faraón, que no le importó empeorar la situación del pueblo trayendo más ranas, pero lo único que él quería demostrar es que él no se quedaba atrás, que él también podía. Y cuántas veces, hermano, cuántas veces el Señor nos llama a cambiar, el Señor nos llama a arrepentirnos, el Señor nos llama a buscarle a Él, a entregarnos a Él por completo. Aún como cristianos, hermano, muchas veces hay áreas de nuestra vida que no le hemos rendido al Señor y que el Señor está diciendo, entrégamelas, entrégamelas. Entrega ese pecado, suelta ese pecado, suelta esa actitud que te está destruyendo. Y en nosotros, en vez de soltarla, la abrazamos más. Y a veces el Señor tiene que tratarnos como trató a Faraón y a los egipcios. Dice, tanto amas ese pecado, tanto amas esa actitud, tanto amas, te lo voy a multiplicar, te voy a dar más. Y al principio, ¿qué decimos? Mira, bien rayado, ¿verdad? No, mira, si esto me gusta y ahora tengo más. Y ahora parece que se me dan solitas las cosas. ¿Cuántas veces hemos escuchado personas que se jactan del pecado? ¿Cuántas veces hemos escuchado personas que dicen, no, mira, yo ni busco, solito me llega aquí, ¿verdad? Solito viene aquí la tentación, solito viene el pecado a mí. Claro, no le llaman pecado, ¿verdad? Le llaman que tienen suerte, que les va bien, que tienen suerte con las mujeres, ¿verdad? O con los hombres. Muchas veces, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado hombres que dicen, pues yo no tengo la culpa de que tenga yo pegue, ¿verdad? Yo no tengo la culpa, a mí solito me buscan, vienen a mí, pues ¿quién soy yo para negarle un poco de amor, ¿verdad? A la gente y comenzamos a decir, pues mira, me va bien porque tengo pegue, porque esto, o las chicas, ¿verdad? Cuando no tienen temor de Dios y dicen, no, pues es que mira cuántos seguidores tengo ya en mis redes sociales, todo el mundo me da like, todo el mundo me manda mensajes que quieren salir conmigo, que quieren esto, y nos jactamos de que como que si eso fuera un logro, ¿verdad? Y no sabemos que lo que está pasando es que el Señor nos está multiplicando las ranas. Oye, mira, yo no anduve buscando, ¿verdad? Pero me vinieron y me ofrecieron un negocio medio chueco, pero nos vamos a llevar una lana. Y yo, lo mejor de todo, ¿sabes qué fue? Que me lo vinieron a ofrecer aquí, yo no lo anduve buscando. Y nos jactamos muchas veces, ¿verdad? De ese tipo de cosas, creyendo que con eso estamos demostrando que somos muy acá, muy listos, muy pudientes, muy poderosos. Y no nos estamos dando cuenta que el Señor lo que está haciendo es que nos está multiplicando las ranas. Y nosotros creemos que es señal de que nos está yendo bien, pero en realidad es señal de que hay un juicio de Dios que está viniendo sobre nuestras vidas. Y de pronto el faraón manda a llamar a los hechiceros y dice, quiero que demuestren que ustedes son más poderosos que Moisés. Y dice, ok, sí, y hacen más ranas. De repente hay gente que dice, no, yo sé, ¿verdad? Medio, mira, hay gente que dice, sí me está yendo bien en las finanzas, pero como tengo problemas con mi familia, con mi matrimonio, con mis hijos, pero voy a buscar, ¿verdad? Voy a ir allá donde dicen que hacen unas limpias muy buenas, voy a ir allá donde dicen, ¿verdad? Que te ayudan y que hay la vibra y no sé cuántas cosas más y todo. ¿Cuánta gente nos fue, ¿verdad? El día de ayer, vestidos de blanco, a las pirámides, a cargarse supuestamente de energía positiva, de buena vibra, ¿verdad? Aunque todo el año se la pasen con mala vibra, pero ayer, ¿verdad? Que se fueron a vestir de blanco y con la buena vibra.
y piensan que con eso están ayudando a solucionar su problema, y en realidad lo único que estamos haciendo es hundirnos más, hundirnos más, hundirnos más. Y Faraón viene y mire, si usted creía que hasta ahora Faraón estaba mal, espérese a ver lo que viene. Dice entonces, versículo 8, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y dijo: rueguen al Señor para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Oh, por fin. Ay, Dios mío, escuchaste nuestras oraciones. ¿Verdad? Dice Moisés, gracias a Dios, ¿verdad? Ahora sí, ya Faraón entendió. Dice Faraón, ok, está bien, solamente Dios puede hacer la obra. Ya entendí que solamente Dios puede llevarse las ranas. Ya entendí, ¿verdad? Que Dios me estaba llevando, que yo entendiera que Él es el único que puede ayudarnos, la única salida, el camino. Ok, ya lo entendí. Por favor, dice Faraón, pídanle a Dios que se lleve las ranas. Y entonces dice, ok, versículo 9, Moisés dijo a Faraón, dígnate decirme cuándo he de rogar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y queden solamente en el río. Y el Faraón respondió, ¿cuándo? Mañana. Mañana. ¿Se puede imaginar eso? Faraón por fin reconoce que Dios es el único que lo puede ayudar. Y de repente manda a llamar a Moisés y Aarón y dice, ok, qué humillante debe haber sido para Faraón reconocer delante de Moisés y decir, ya entendí que solo tu Dios puede solucionar este problema. Ya lo entendí. Y por favor, ora a tu Dios para que quites las ranas. Y Moisés dice, aquí estoy, tú dime cuándo. Y Faraón dice, mañana. ¿Por qué no dijo ahorita? ¿Por qué no dijo ya? Me urge, mira la gente cómo está, todo el mundo está enfermo, todo el mundo está loco, todo el mundo está sufriendo, yo mismo, ¿verdad? No puedo estar en paz. Dile a Dios que se lleve las ranas ya. Pero cuando iba a dar la respuesta a Faraón, de repente algo lo detuvo y dice, mañana, no te preocupes, estamos bien ahorita, mañana. Y esta es una conducta que a veces es más común de lo que creemos. A veces decimos, este Faraón, ¿verdad? Hombre, qué bárbaro, de plano, ¿qué tenía en la cabeza? ¿Cómo que mañana, verdad? Si tenía que haber pedido que en ese momento. Hermano, nuevamente, la actitud de Faraón no está muy lejos de la actitud que muchos de nosotros a veces manifestamos. A veces el Señor nos llama, hermano, fíjese que hay un fenómeno que está sucediendo y que muchas personas han intentado encontrar una razón, una explicación, un porqué, pero está bien difícil de entender por qué. Hay un fenómeno que está sucediendo en la actualidad y quiero decirle cuál es. Esta generación que estamos viviendo el día de hoy, esta generación de cristianos que estamos a comienzos del siglo XXI, en toda la historia de la iglesia, 2000 años, poco más de 2000 años de historia de la iglesia, estamos ante una generación, es la generación que tiene más palabra de Dios que nunca en la historia. El día de hoy hay más palabra de Dios de lo que nunca ha habido en todos los 2000 años de historia. No en la generación pasada, no, en todas las generaciones. Existen excelentes predicadores y maestros. Existen
documentos, libros de estudio, Biblias de estudio. Tenemos en el internet, ¿verdad? Que es algo maravilloso. Tenemos información, usted puede buscar conferencias, puede buscar clases, puede buscar sermones, puede buscar predicadores, maestros, pastores, lo que usted quiera en el internet, que antes era imposible, antes solamente viajando, ¿verdad? Si usted quería escuchar a algún predicador que estaba en otra ciudad o en otro país, solamente viajando, y ahora los tenemos ahí en YouTube. Es la generación que más información y que más palabra de Dios tiene, pero al mismo tiempo es la generación que está menos afectada por la palabra de Dios. Es la generación que ha sido más indiferente a la palabra de Dios. Cuando Jesús predicó en Capernaum y en algunas ciudades que eran consideradas ciudades parte del pueblo de Dios, parte del pueblo de Israel, y Jesús en una de sus oraciones dice: ay de ustedes, ay de ti Capernaum, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, dice, porque si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, se hubieran arrepentido. Jesús dice: si a Sodoma y a Gomorra se les hubiera predicado lo que se te ha predicado a ti, ya se hubieran arrepentido, pero tú no te has arrepentido. Y hermano, quiero decirle algo, estamos ante una generación que ha escuchado la palabra de Dios de una manera tremenda, de una manera, hemos tenido expositores, predicadores, maestros de la palabra de Dios como ninguna otra generación ha tenido, y somos la generación que está menos afectada por la palabra de Dios. Somos la generación más indiferente a la palabra de Dios. Si esta misma cantidad y calidad de predicadores la hubieran tenido generaciones anteriores, hubiera pasado lo mismo que Jesús dijo: se hubieran arrepentido, hubieran buscado a Dios, sus vidas hubieran sido transformadas. Pero estamos tan acostumbrados a escuchar, ¿no?, que muchas veces escuchamos un mensaje que en nuestro intelecto, en nuestro razonamiento entendemos que es verdad. En nuestro razonamiento entendemos que Dios nos está hablando y que Dios nos está llamando a arrepentirnos. En nuestro intelecto entendemos que hay pecados que tenemos que soltar en nuestra vida y que tenemos que arrepentirnos. Pero hay algo que pasa, hermano, que lo entendemos perfectamente bien, lo razonamos perfectamente bien en nuestra mente, pero no lo podemos bajar a nuestro corazón para que haya un arrepentimiento genuino. La mayoría de los cristianos el día de hoy vienen a la iglesia y escuchan una predicación donde el Señor los sacude literalmente con el mensaje de la palabra de Dios y los llama a un arrepentimiento. Y la gente dice: ¿sabe qué es lo que dice la mayoría de los cristianos cuando escuchan una predicación así? Dicen: es verdad lo que se está predicando, es la palabra de Dios. Y dicen: llegando a mi casa oro. Llegando a mi casa voy a orar. Y la pregunta es: ¿y por qué no oras ahorita? ¿Cómo sabes si no hay 2 cuadras más allá te va a atropellar un carro? ¿Cómo sabes si no antes que llegues a tu casa va a pasar algo? Faraón dice, viene Moisés y dice: ¿cuándo quieres que ore a Dios para que se lleve las ranas? Y Faraón dice: mañana. Y si yo hubiera sido Moisés, yo le hubiera dicho a Faraón: ¿y cómo sabes que hay un mañana? ¿Cómo sabes que no vas a morir hoy en la noche? ¿Cómo sabes que Dios no ha determinado que hoy es el último día de tu vida? Y muchos de nosotros escuchamos la palabra de Dios y decimos: sí, se oye muy bonito y está muy bien. Mañana empiezo. Y la pregunta sigue siendo la misma: ¿y por qué no hoy? ¿Y por qué no ahora? ¿Y por qué no en el momento en que Dios te está hablando? ¿Por qué vamos a esperar hasta mañana? ¿Sabes que mucha gente tiene la idea? Mucha gente tiene es como una fijación.
Por ejemplo, cuando te hablan de la dieta, cuando alguien viene y te dice, mira, es que tienes que dejar de comer estas cosas porque te hacen daño y esto y lo otro. ¿Y sabes qué es lo que la mayoría de la gente así en su mente piensa? Empiezo el lunes. Cuando te dicen tienes que hacer ejercicio porque si no te vas a enfermar, tus músculos se van a atrofiar, tienes que hacer por lo menos 20 o 30 minutos de ejercicio. ¿Y sabes qué es lo que piensa la mayoría de la gente en su mente en ese momento? El lunes empiezo. Ya estamos a media semana, ¿para qué voy a empezar a media semana? Qué chiste, ¿verdad? Empiezo el lunes. O si estamos a medio mes, ¿qué decimos? Voy a empezar el día primero del próximo mes, empiezo. Y ahí sí, ¿verdad? Porque ahí voy a llevar bien la cuenta, el día primero, el día segundo, el día tercero. Y eso es lo que nuestro cerebro, la manera como reacciona, pero en realidad eso es solamente un reflejo de la dureza que hay en nuestro corazón, de que no somos capaces de aceptar que estamos mal y necesitamos cambiar. Y decimos, la próxima semana empiezo, el próximo lunes, el próximo mes. El próximo año, ¿verdad? Empiezo, ahora sí, a hacer ejercicio, empiezo la dieta, empiezo a buscar de Dios, empiezo a orar. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué mañana? ¿Por qué la próxima semana? ¿Por qué el próximo mes? ¿Por qué no hoy? ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no cuando el Señor nos habla, cuando el Señor nos confronta? ¿Qué nos impide? Lo único que nos impide es lo mismo que le impedía a Faraón, el orgullo. El reconocer y el tener que aceptar que nos equivocamos y que cuando quisimos solucionar las cosas por nuestros propios medios, lo único que hicimos fue echarlo a perder más. Y el Señor le está diciendo a Faraón y Moisés le dice, dígnate decirme cuándo he de rogar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y queden solamente en el río. Mañana, respondió Faraón, mañana. Yo hubiera querido que hubiera habido gente del pueblo ahí escuchando esta plática. Yo estoy seguro que más de uno les hubiera dado ganas de meterle un zape al Faraón y decirle, mañana. ¿Cómo crees que mañana? O sea, tú eres Faraón, tú vives en el palacio, tienes sirvientes que te barren las ranas, que te las quitan de encima, pero uno que vive al día, uno que está, ¿cómo que mañana? Y Faraón pidió que mañana, Faraón quiso dormir una noche más con ranas. Faraón quiso vivir un día más con ranas. Yo no sé si se quería despedir de ellas, sintió de pronto que las iba a extrañar, sintió de pronto que no iba a ser lo mismo después, ¿verdad? Su vida. Pero por alguna razón él dijo mañana. Y eso es algo que es un comportamiento que en los seres humanos se refleja, pero hay algo que se llama inflexibilidad cognitiva, que es la capacidad de cambiar nuestra manera de pensar. Lo que se busca es cambiar nuestra manera de pensar. ¿Y sabes cómo le llama la Biblia a eso? Arrepentimiento. Es la misma palabra. ¿Sabes que esa misma palabra, arrepentimiento, literalmente significa un cambio de pensamiento, una transformación del pensamiento? La palabra griega metanoia significa eso, un ejercicio mental, o sea, una reflexión. Nos da la idea de alguien que va caminando y de pronto se detiene y dice, ¿a dónde voy? Como que reflexiona un momento y dice, ¿qué estoy haciendo? Y acto seguido se da media vuelta y regresa por el mismo camino por donde iba. Eso significa la palabra arrepentimiento. Significa un cambio de dirección, un cambio de actitud. La palabra metanoia era la palabra que usaban los matemáticos. ¿Se ha oído hablar de Pitágoras? Bueno, la palabra metanoia era la palabra que Pitágoras usaba para hablar de un ángulo de 180 grados. Un ángulo de 180 grados es una línea recta. Usted lo ve aparentemente como una línea recta, pero tiene un arco de unos puntitos así. ¿Sí lo ha visto?
tiene un arco, así de unos puntitos, y eso significa que es una línea que iba en una dirección, pero de pronto hizo esto, hizo un giro de 180 grados y ahora va en la dirección contraria. Eso es lo que significa la palabra arrepentimiento. La palabra griega metanoia significa un cambio de dirección, un cambio de actitud, pero todo comienza en nuestra mente, un cambio de mentalidad. Cuando nuestro pensamiento respecto al pecado cambia. No podemos nosotros renunciar al pecado si antes no entendemos en nuestra mente y en nuestro corazón que el pecado para Dios es algo repugnante. No podemos nosotros renunciar al pecado si antes no entendemos que el pecado es algo que a Dios le da asco. Así como las ranas. ¿A cuántos les dan asco las ranas? ¿Se imagina que tuviera que dormir y en su cama hubiera ranas? Ahora, la primera noche yo creo que no dormirían, se la pasarían ahí tirando las ranas de la cama. La segunda noche igual estarían, pero invariablemente llegaría una noche, sería la tercera, la cuarta, la quinta noche, en donde el cansancio, tanto desvelo, nos rendiría. Llegaría el momento en que veríamos las ranas y diríamos que hagan lo que quieran, y se acostaría a dormir sabiendo que las ranas van a estar encima de usted y que al despertar se va a encontrar ranas arriba de usted. O sea, es algo que pasaría invariablemente. Entonces, puede ser que por un tiempo podamos lidiar con el pecado y podamos las consecuencias hacerlas a un lado, pero va a llegar el momento en que nos vamos a cansar. Y las consecuencias del pecado, lo que un día vimos y dijimos asco, no lo tocaría ni loco, va a llegar un día, si no nos arrepentimos, llega el día en que dormimos encima de eso y nos revolcamos encima de eso y nos cubrimos con eso que un día consideramos asqueroso y que un día consideramos que éramos incapaces de verlo o de tocarlo sin vomitar. Un día nos hacemos parte de eso y nos comienza a dar igual. Y cuando alguien viene y nos dice ¿cuándo quieres que se te quite eso?, somos capaces de contestar el mes que entra, o la semana que entra, o el próximo año, ya veré cuándo, pero así estoy bien. Es lo mismo que pasó con Faraón. Es lo mismo que pasa con nosotros cuando no queremos reconocer que hay algo que nos está haciendo daño y que de pronto estamos abrazando y nos estamos aferrando, y Dios puede permitir que se nos multiplique como las ranas, y por un momento vamos a creer que nos estamos rayando, como decimos, pero va a llegar el momento en que nos va a rebasar y vamos a tener que reconocer que nos equivocamos. Vamos a tener que reconocer y vamos a tener que decir: Dios mío, si yo te hubiera hecho caso antes. Dios mío, si yo no hubiera sido tan orgulloso. Dios mío, si yo no hubiera sido tan necio, si no me hubiera aferrado a tener siempre la razón, si no me hubiera aferrado a salir siempre victorioso en las discusiones, si no me hubiera aferrado a hacer siempre que se hiciera mi voluntad en mi casa, en mi familia, en mi hogar. Y un día vamos a tener que reconocer y vamos a tener que decir de todos modos: Señor, ya no puedo más con las ranas. Y Moisés llegó y dice la Biblia que sí, las ranas se fueron. Se hizo conforme, dice en el versículo 13, y el Señor hizo conforme a la palabra de Moisés. Y murieron las ranas en las casas, en los patios y en los campos. Las juntaron en montones y la tierra se corrompió. Fíjate, la tierra se enfermó a causa de las ranas. Y aparentemente podemos decir: pues ya total, un día se fueron las ranas, un día se acabaron las ranas, tarde o temprano, pero Faraón reconoció. Pero quiero decirte algo: mientras más tardamos
en soltar lo que Dios nos está llamando a soltar, mientras más tiempo pasamos aguantando y diciendo yo aguanto, yo aguanto, yo aguanto, yo aguanto, yo aguanto, es como si nuestra capacidad de arrepentimiento va disminuyendo cada vez más, cada vez más, cada vez más. Porque dice la Biblia en el versículo 15: pero al ver Faraón que había alivio, o sea que ya se habían ido las ranas, endureció su corazón y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Se fueron las ranas, pero el corazón de Faraón. Pero ¿qué hubiera pasado si Faraón se hubiera arrepentido desde el principio? Si Faraón hubiera dicho: es verdad, Moisés, tienes razón, estoy loco, no sé en qué estaba pensando, por favor, ora por mí porque quiero arrepentirme, quiero entregarle a Dios lo que Él me está pidiendo. Ahí hubiera acabado todo. Faraón se hubiera encontrado verdaderamente con un Dios que perdona, con un Dios que restaura. Pero él decidió postergar su arrepentimiento. Él dijo: no, otro día, o para el siguiente domingo voy, para el siguiente miércoles voy, a la siguiente velada voy, a la siguiente vigilia voy, al siguiente seminario voy, al siguiente congreso ahora sí voy. Y lo fue postergando y postergando y postergando, hasta que llegó el momento que se endureció su corazón. Dice la Biblia, se endureció su corazón. Hermano, no esperemos a que se endurezca nuestro corazón. Si hay algo que el Señor te está pidiendo que le entregues, entrégaselo. No importa si ya eres una persona, un adulto, o si eres un joven o una joven. No importa, delante de Dios la edad no es un impedimento. Si hay cosas que tú sabes que tienes que entregarle al Señor, entrégaselas al Señor. Quiero invitarte a que estemos de pie un momento. Y cierres tus ojos conmigo delante del Señor. Cierra tus ojos un momento y habla con el Señor ahí en tu lugar. Dile al Señor: Señor, perdóname. Señor, tanto tiempo tú me has llamado para arrepentimiento. Señor, tanto tiempo tú me has invitado a orar para que las ranas se vayan, y yo me he aferrado, y yo he dicho: la próxima semana, llegando a mi casa oro, llegando a mi casa ahora sí voy a leer la Biblia, ahora sí esta vez, la próxima vez sí lo voy a hacer bien. Y comenzamos a dejar que cosas que en otro tiempo pensamos: yo nunca haría eso porque soy cristiano y eso está mal delante de Dios. Cosas que en un tiempo tal vez te dieron asco, cosas que en un tiempo tal vez viste que otras personas hacían y dijiste: yo nunca haría eso porque amo a Dios. Y de repente te sorprendiste porque tal vez llegó un momento en que ya no te daba asco, porque tal vez llegó un momento en donde aprendiste a convivir con el pecado. Llegó un momento en donde probaste un poco y dijiste: pues no está tan mal como yo pensaba, no es tan grave como yo pensaba. Y cuando nos vinimos a dar cuenta, estábamos dentro. Cuando nos venimos a dar cuenta, estábamos cubiertos con aquello que un día nos daba asco y ahora es algo completamente normal. Ahora es algo que nos rodea, ahora es algo que está sobre nosotros, ahora es algo que está fuera de control. Y cuando el Señor nos llama y nos dice: arrepiéntete, decimos al Señor: sí, Señor, cuando llegue a mi casa voy a orar. Y la predicación es verdad, tiene razón, cuando llegue a mi casa voy a orar. La predicación sí es verdad, tienes razón, Señor, la próxima semana voy a empezar, el próximo mes voy a empezar. Y el Señor te dice: ¿por qué esperar? ¿Por qué el próximo mes? ¿Por qué la próxima semana? ¿Por qué mañana? ¿Por qué no ahora?
¿Por qué no ahora levantas tus manos y le dices al Señor: Señor, perdóname? ¿Por qué no ahora levantas tus manos y le dices al Señor: Señor, te entrego este pecado que me ha estado causando dolor, que me ha estado causando conflicto, que me ha estado causando problemas, que me ha estado causando, Señor, una agonía espiritual, porque he estado lejos de ti, Señor, porque he estado, Señor, solamente contemplando de lejos, pero no he podido acercarme a ti porque me siento sucio, no he podido acercarme a ti porque siento que estoy en desobediencia, porque siento que no soy digno de acercarme a ti, porque siento que he estropeado todas las oportunidades que me has dado, porque siento que te he fallado tantas veces que tal vez ya tu misericordia se acabó para mí. He fallado tantas veces que siento que tal vez ya no tengo derecho de venir delante de tu presencia, como que ya todas mis oportunidades se han acabado, las he desperdiciado. Y quiero decirte una cosa: si tú sientes tristeza por el pecado, si tú sientes dolor por haberle fallado a Dios, ese es el Espíritu Santo que está contristando tu corazón. Ese es el Espíritu Santo que te está trayendo convicción de pecado, que te está diciendo: tú no perteneces aquí, tú no deberías estar practicando esto, tú no deberías estar haciendo esto. Tú le perteneces a un Dios santo, tú le perteneces a un Dios puro, tú le perteneces a un Dios genuino, a un Dios íntegro, a un Dios que te viste con vestiduras blancas. Tú no deberías estar en este pecado. Tú deberías estar en santidad delante de Dios. Y el Espíritu Santo comienza a convencernos de pecado. Hay gente que dice: me siento mal porque yo pienso que ya no tengo perdón delante de Dios. Y quiero decirte algo, hermano: si te sientes mal, esa es señal de que sí hay perdón delante de Dios, de que el Espíritu Santo te está diciendo: acércate una vez más al trono de la gracia, acércate una vez más a la presencia de un Dios que restaura, a la presencia de un Dios que perdona, a la presencia de un Dios que te santifica, que te purifica, que te quita las vestiduras viles y te pone vestiduras blancas una vez más para que andes en santidad delante de Él. Arrepintámonos delante del Señor. Digámosle: Señor, no quiero esperar a mañana, no quiero esperar a llegar a mi casa, no quiero esperar la próxima semana o el próximo mes. Ahora, Señor, ahora delante de ti me arrepiento con todo mi corazón, Señor. Ahora delante de ti, Señor, reconozco que he estado aferrado a una actitud, a un pecado, Señor, y he endurecido mi corazón, Señor. No he tenido la capacidad de cambiar en mi pensamiento, pero el día de hoy me arrepiento. El día de hoy, Señor, te confieso mi pecado. Te digo: Señor, perdóname, porque he pecado delante de ti, porque me he desviado, Señor, porque he estado con ranas y me he acostumbrado tanto a vivir con ranas, Señor, que cuando tú me has llamado he dicho mañana, 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 una y otra vez. Pero hoy te digo: Señor, perdóname, ten misericordia de mí, perdona mis pecados y ayúdame a caminar una vez más en santidad delante de ti. Ayúdame a caminar una vez más en obediencia delante de ti, Señor. Levanta tus manos delante del Señor y vamos a adorar a Dios un momento. Y mientras adoramos a Dios, deja que el Espíritu Santo de Dios te ministre. Que el Espíritu Santo de Dios se mueva ahí donde estás, en tu corazón, y te muestre cuáles son las áreas de tu vida que el Señor te está pidiendo que le entregues. Deja que el Espíritu Santo te convenza de pecado. No es lo que tú pienses, es lo que Él dice. No es lo que tú creas. Tal vez tú creas que estás haciendo algo que no es tan malo. Deja que el Espíritu Santo hable a tu corazón y te susurra en el oído y te diga: eso que tú dices que no es tan malo,
fue la razón de que Jesús fuera a la cruz. Eso que tú dices que es inofensivo y que no le hace daño a nadie, es la razón por la cual Él fue azotado. Es la razón por la cual Él fue coronado con espinas. Es la razón por la cual sus manos y sus pies fueron traspasados en la cruz. Eso que tú llamas juego, eso que tú llamas placer momentáneo, eso que tú llamas una cana al aire, eso que tú llamas solamente un pasatiempo, es la razón por la que Él derramó su sangre. Y necesitas que el Espíritu Santo te convenza de eso, para que veas el pecado como Él lo ve, no como tú crees, no como tú piensas, pero como Él lo ve. Vamos a adorar a Dios un momento. Poder agradarte, poder estar delante de ti, Señor, caminar en santidad, en rectitud, en integridad, aunque humanamente hablando sea imposible, Señor, pero no es por nuestros méritos, es por los méritos de Jesús en la cruz del Calvario. Es por tu santidad, Señor, porque la razón de que nosotros podamos ser santos es porque tú eres santo, Señor. Tú nos impartes tu santidad, tú nos impartes tu justicia, Señor. Es por eso que somos aceptos delante del Padre. Es por eso que somos bienvenidos en su presencia. Hoy renueva nuestro corazón, Señor. Hoy renueva nuestra mente, Señor. Hoy límpianos más y más. Lávanos en tu sangre, Señor. Límpianos de nuestra maldad. Queremos ser limpios delante de ti, Señor. Anhelamos agradarte, Señor. Anhelamos ser ese altar, Señor, para ti. Anhelamos, Señor, tu presencia en nuestras vidas. Anhelamos esa santidad, Señor, en nuestros corazones, Padre. Es el deseo. Te amamos. Y como te amamos, deseamos ser santos para ti, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo, por tu presencia, por tu ministración, por tu amor, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.